Francisco José de Caldas fue el primer científico criollo y también colaborador de la causa patriota. Estuvo vinculado a la Real Expedición Botánica como director del Observatorio Astronómico, que fue usado como sitio de reunión de los próceres de la patria. Es considerado como padre de la ingeniería en Colombia por sus trabajos realizados después de declarada la independencia. Murió fusilado por el régimen del terror. Biografía. Primer científico colombiano, nacido en Popayán, en octubre de 1768, muerto en Santa Fe, octubre de 2029 de 1816. Hijo de José de Caldas y Vicenta Tenorio, realizó sus estudios de latinidad y filosofía en el Colegio Seminario de Popayán, bajo la dirección de José Félix de Restrepo. En 1788 se trasladó a Santa Fe y terminó, en 1793, sus estudios de Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Al concluir su ciclo de estudios superiores, Caldas se radicó en Popayán, donde se dedicó a manejar los negocios de su familia y a la labor de comerciante, actividades en las que no tuvo mayor fortuna. Desde que estudiaba en Popayán, Francisco José de Caldas se inclinó por el estudio de las matemáticas y la astronomía. Inicios. Una vez que terminó sus estudios de Derecho, se dedicó a investigar y profundizar, por su cuenta y sin muchos recursos bibliográficos y técnicos, en las ciencias de su predilección. Inspirado en la lectura del padre jesuita Joseph Comella, de Charles Marie de la Condamine, de Jorge Juan de Santa Cilia y del jesuita Antonio Julián, entre otros, autores todos que promovieron la necesidad de un redescubrimiento científico de América por parte de Europa, y especialmente de España, Caldas aprovechó sus actividades económicas, centradas en la región aledaña a Popayán y en el Ecuador, para determinar la latitud, la longitud y la altitud, así como observar la geografía, la topografía, la astronomía, las costumbres, la medicina y la arqueología de tales lugares. Sin embargo, en un buen número de casos, lo que más le llamó la atención fue desmitificar, confirmar y corregir muchos de los conceptos consagrados en tales obras. Por ese entonces, inventó el hipsómetro, termómetro que sirve para medir la altitud de un lugar observando la temperatura a que allí empieza a hervir el agua. Entre 1793 y 1801, Caldas continuó con su vida de comerciante, y en los ratos libres adelantó la de científico. Pero, debido a las dificultades que tenía para continuar sus estudios de astronomía, pues no contaba con un equipo lo suficientemente completo, y quizás influenciado por el socio comercial de José Celestino Mutis, José Ignacio de Pombo, de quien era amigo y preceptor de sus hijos, decidió emprender el estudio de la botánica. El 5 de agosto de 1801 entró en comunicación con el director de la Real Expedición Botánica. Además de entablar una fluida comunicación con Mutis, en torno al interés por la quina, Caldas comenzó a recopilar plantas, pero de manera poco sistemática, y sobre todo, sin mucho conocimiento sobre los avances que había en la materia. El 31 de diciembre de 1801, conoció en Quito al sabio alemán barón Federico Alejandro von Humboldt, y a su compañero Aimé Bonpland, con quienes inició una estrecha relación que fue mucho más allá de lo estrictamente científico, y que le sirvió a Caldas para cualificarse en el estudio sistemático y técnico de la botánica. Estudios e investigaciones. Consciente de los vacíos e inconsistencias de su formación científica, consideró que acompañando a Humboldt y a Bonpland en un viaje que pensaban hacer por América, muchos de tales huecos podrían ser tapados, por lo que pidió a Mutis y a Pombo que intercedieran ante Humboldt. Este, a instancias de los dos protectores, aceptó inicialmente a Caldas en su expedición, pero al conocer al hijo del marqués de Selvalegre, prefirió al noble que al payanés. Tal circunstancia frustró las aspiraciones de Caldas, pero propició que José Celestino Mutis y José Ignacio de Pombo lo contrataran para que adelantara en tierras caucanas y quiteñas una cuidadosa exploración, en busca de nuevas especies factibles de ser explotadas y comercializadas. A fines de 1805, Caldas fue vinculado como astrónomo a la Real Expedición Botánica, con residencia en Santa Fe, a donde llegó a comienzos de 1806 y fue encargado por Mutis del recién construido Observatorio Astronómico. Tiempo después, luego de la muerte de Mutis, en septiembre de 1808, el observatorio se convirtió en punto de reunión de algunos próceres de la independencia, como Camilo Torres y Antonio Nariño. Con la muerte de Mutis, Caldas pensó que sería el heredero de la dirección de la Real Expedición Botánica, pero Mutis la dejó testamentariamente en manos de su sobrino, Sinforoso Mutis.
Caldas fue ratificado como director del observatorio y asociado a la continuación de la Flora de Bogotá. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.